Cuando ayudé a un anciano en el autobús, no imaginé que ese gesto sería la llave que abriría puertas que creía cerradas para siempre. Abrí la carta con las manos temblorosas en la cocina, como quien sostiene un frío que no es del metal, sino del corazón. La papel oficial, el sello, la firma citación para una vista de divorcio, mi nombre, la fecha, el juzgado. Sentí el mundo comprimirse en un punto muy pequeño dentro del pecho. No fue solo la noticia legal, fue todo lo que significaba a las noches cosiendo cortinas, los platos lavados en silencio, las promesas que se volvieron exigencias y las palabras que con el tiempo dejaron de ser compañía para convertirse en cuchillos. Vivía en un piso que había aprendido a embellecer con paciencia una casa hecha de pequeños esfuerzos. Había aprendido a arreglar una cremallera a medianoche porque él tenía que viajar temprano, a preparar sábanas limpias cuando llegaba agotado, a esperar, siempre esperar, en un sofá que ya no me hablaba. No quiero que suene a victimismo, elegí muchas de esas noches. Las elegí por amor, por deber, por la costumbre de creer que el tiempo arregla las grietas. Pero esa carta me obligó a mirarme distinta, a ver que la entrega no borra la dignidad, que no hay deber que exija menosprecio. Esa mañana me levanté sin maquillaje, con los ojos aún pegados por la lágrima que había dormido con la almohada. Metí en una bolsa la documentación que me pedían, facturas, escrituras, recibos de esos meses en los que intenté sostener la casa con mi trabajo. Salí sin despertarle. Preferí no verle dormir en el mismo cuarto donde ahora cabía un océano de distancia. Decidí tomar el autobús. Hubo algo de rebeldía sencilla en esa elección. No quería que mi marido Gabriel me viera llegar en coche, impecable, rodeada de una fachada de calma que no sentía. Quería sentir la ciudad, que era como un espejo de lo que me pasaba, gente acelerada, ventanas cerradas, miradas que apenas rozan. El autobús me obligaría a estar cara a cara con la gente, a ser visible de verdad. Caminé por calles que conocía desde hacía años en el bar de la señora Marta, donde siempre olía a café y pan recién hecho, la ferretería con el timbre que chirriaba, la tienda de la esquina que vendía botones sueltos y discos. Era una mañana de verano pálido. El sol no pegaba con violencia, pero sí con insistencia. Las vecinas en la acera comentaban lo de siempre, aunque si la sombra de los árboles ya no da para tanto. Que la niña del cuarto ya no se casa, que fulanito cambió de coche. Los chismes rodaban como canicas. Yo los oía desde dentro de mi caparazón, sin respuesta. En la parada, el viento me trajo conversaciones sueltas, risas, un teléfono que no dejaba de sonar, un vendedor que ofrecía copias baratas del periódico. Un hombre abrió la puerta del autobús y la ciudad pasó dentro. Trae tu ritmo, sus precios, tus heridas y tus celebraciones. Subí y tomé un asiento junto a la ventana, donde podía medir mi respiración. Me apoyé en el respaldo y conté las paradas por costumbre, no por necesidad. Pensé en lo que diría si me preguntaran ¿qué quieres? Y solo hallé una respuesta honesta: o no quiero perder lo que es justo, ni mi calma. El autobús se llenó de sonidos. El cobrador, un hombre joven con gesto cansado, con la gorra inclinada, recitaba los precios con voz mecánica. El conductor encendía la radio en una emisora que ponía canciones que no entendían mi pena. Hombres con maletines, mujeres con bolsas del mercado, adolescentes con mochilas y auriculares. Cada uno llevaba su historia, su prisa. En un banco del fondo, un grupo discutía fútbol como si eso bastara para no pensar. El aire olía a colonia barata y a carretera caliente. Fue entonces cuando lo vi. El anciano subió con paso lento, agarrado a un bastón de madera pulida que parecía recordar manos que alguna vez Lakes traía un sombrero de ala ancha, ligeramente ladeado, como si quisiera ocultar algo o mantener intacto un gesto de dignidad. No era un anciano cualquiera. En su presencia tenía una calma extraña, esa clase de quietud que no es pasividad,
sino un temple que viene de saber mucho y de hablar poco. Sus manos temblaban al buscar el pasamanos. Sus ojos, sin embargo, estaban firmes y claros. Hubo un murmullo indiferente como suele ocurrir. Alguien suspiró porque no había sitio. Una mujer con bolsa gigante cerró los ojos para no verse obligada a ceder. Un joven con auriculares apenas se inmutó. Yo no sé si fue instinto o la necesidad de bajar de mi caparazón, pero me levanté. No pensé en nada encantador. Simplemente me acerqué y tomé su brazo con delicadeza. ¿Le ayudo a pasar?, pregunté, porque las palabras siempre dan permiso. Él me miró, evaluando por un segundo, y luego sonrió como quien encuentra un lugar conocido en medio de la multitud. Si no te importa, dijo, a esta edad, los escalones ya son una prueba. Lo ayudé a subir los escalones con cuidado. Noté el olor a jabón viejo y a tabaco. Noté también la textura del abrigo, bien cuidado pese al uso. Lo acompañé hasta un asiento junto a la ventanilla, y sin pensarlo, me incliné para ayudarle a acomodar el bastón a su lado. A mi alrededor, las miradas variaron entre curiosidad y desgana, como si algunos midieran la bondad en función de la prisa. No fue un gesto heroico, fue algo natural, una mano tendida que nunca imaginé que traería eco. Al sentarse, el anciano me miró con ojos que parecían mapear mi rostro como quien vuelve a leer un libro que había guardado. Gracias, señorita, dijo con voz baja. No me falla la memoria, pero la pierdo a veces en los detalles. No hay de qué, respondí. Hoy es un día difícil. Voy al juzgado. Su mirada se volvió hacia mí con una tensión que me sacudió. ¿Cómo dice?, preguntó, mostrando interés genuino. Me sorprendió que me preguntara. Por lo general, la gente no se interesa por la vida inmediata del otro en un autobús. Le conté, con maneras medidas, lo que la carta significaba, aunque mi marido había presentado la demanda, que me sentía desorientada, que la sensación de hogar se me parecía a jaulas de palabras. Él escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que se aprende cuando has visto demasiado. Hubo un silencio entre nosotros que parecía decir, aquí estamos, dos extraños, con historias que por algún motivo coinciden en esta parada de tránsito. Usted parece cansada, dijo. Hay cansancios que pesan más que el propio cuerpo. Me di cuenta de que ni siquiera le había explicado mi nombre, así que se lo dije en Estela. Y él, con una sonrisa que me devolvió algo de dignidad, dijo, Silverio, Silverio Mendoza. El nombre resonó en mi cabeza con una nota que no supe identificar en ese momento. Silverio era un nombre antiguo, de esos que suenan a biblioteca y a despacho, pero entonces me sonreí por dentro y pensé, a un nombre es solo eso, un ruido para el mundo. No pensé que ese nombre se convertiría luego en clave de todo. Conversamos poco a poco. Empezamos por banalidades, de dónde venía, a dónde iba, pero él, con preguntas sencillas, fue hilando hasta tocar temas más hondos. Me preguntó por mi trabajo, por las personas que me apoyaban, se interesó por detalles que a pocos les importan, y quién había cosido aquellas cortinas que cuelgan aún en la sala, quién me ayudó con la mudanza años antes. Al decir las cosas, comenzaron a formarse pequeñas escenas en mi cabeza, a la noche en que, con una lámpara prestada, cosí una cortina para que la habitación no pareciera fría. La mañana en que vendí un vestido para pagar una factura, los fines de semana en que tomaba 2 trabajos para mantener la economía. Le hablé de Gabriel Sinodio, con la fatiga incisa en la voz. Describí su talento para la retórica, su manera de obtener lo que quería con la seguridad de quien no espera respuesta. Hablé de cómo con el tiempo mi voz había ido quedando en segundo plano, esa voz que ahora necesitaba que la escuchasen. Él me escuchó, y en un momento puso la mano sobre la mía como quien bendice algo, sin ceremonias. No permita que nadie le haga creer que su entrega le quita valor, me dijo. A veces, los más grandes tesoros están en lo que otros no ven. Sonó a consuelo y a lección al mismo tiempo. Lo miré con gratitud,
y con una sensación extraña de alivio, como si una parte de mí que llevaba mucho tiempo en cautiverio hubiera respirado. Mientras hablábamos, noté que algunos pasajeros comenzaban a observarnos con más atención. Una anciana de nariz aguileña se acercó y con voz baja dijo: «Hija, qué bien se le ve con esa sonrisa. Tome, no se la guarde». Era la clase de gesto que devuelve a una persona una parte de sí que pensaba perdida. Me sentí pequeña y grande al mismo tiempo. Don Silverio, el hombre de sombrero, me miró otra vez y, con esa sencillez que no busca aplausos, pronunció una palabra que me pegó al pecho como una lija suave. «Diamante. Diamante». La palabra rebotó en mi cabeza. «Diamante». La imagen surgió nítida. Un trozo de carbón sometido a tiempo y presión, transformado en algo de inagotable valor. Sentí que mis manos, que habían cosido, fregado, esperado, tenían una textura que merecía respeto. «¿Por qué me dice eso?», pregunté, casi sin querer. «Porque hay cosas que no se apagan por más que las traten con indiferencia», replicó. «Su valor no depende de quien la cargue ni de quien la niegue. Depende de lo que es». Estuvimos así un rato, hablando, mirando por la ventana como si el paisaje fuera una película que nos dejaba pasar escenas. En un momento me preguntó si iba a ir sola al juzgado. La dije que sí, porque la verdad era que no quería compañía falsa. No quería miradas de compasión que se disfrazaran de amistad. Él movió la cabeza en silencio y soltó. «Entonces, si le parece, le acompaño». No pensé en las razones, no pensé en si era prudente. Me bastó con la sensación de que no quería volver a atravesar esa mañana sin alguien que viera que había estado allí. Acepté. Al bajar, el calor abrazó la calle. Caminamos despacio hacia el edificio del juzgado. Él iba erguido para su edad, con ese paso que habla de años de costumbre en rooms solemnes y en pasillos largos. Yo, con la bolsa en la mano, sentí un alivio nuevo. No estaba tan sola como había calculado. Por el camino, la ciudad nos dio su versión más cruda. Un grupo de hombres que fumaban a la puerta de una oficina susurró algo al vernos. Una mujer, en la acera, hizo un gesto que parecía esconder un comentario. El rumor de las miradas es una cosa real, empeza, y deja huellas. Yo me encogí un poco, no por vergüenza, sino por esa vieja costumbre de proteger mi herida. Don Silverio notó mi gesto y me apretó la mano en un abrazo breve y seguro. «No se deje aplastar por la opinión ajena», dijo. «La gente habla, pero rara vez se cruza a sí misma en el espejo». Entramos en el juzgado por una puerta lateral menos concurrida. El vestíbulo olía a madera encerada y buen polvo. Había ventanillas donde personas esperaban con formularios y paciencia. Las sillas estaban dispuestas en filas, y en una pared colgaba un tablero con nombres y números de salas. Me sentí pequeña en ese lugar grande, como si las paredes guardaran ecos de discusiones pasadas. Don Silverio no parecía intimidado, al contrario, caminaba con la naturalidad de quien hubiera visto muchas de esas salas en su vida. Mientras esperábamos, me permití un flashback breve que creo era necesario. Recordé las noches en las que cosía y revisaba facturas, las pequeñas privaciones que acepté con la certeza de que eran temporales. Recordé la vez que, con las manos congeladas, cosí una cortina porque el frío traspasaba la casa. Él llegó más tarde y no notó el trabajo porque para muchos los detalles no son noticia. Me invadió una mezcla de orgullo y tristeza por lo que había entregado sin pedir crédito. Don Silverio, sentado a mi lado, hojeaba un periódico que sostenía como quien usa un escudo contra la ansiedad. De vez en cuando hacía comentarios que yo escuchaba como si fueran pequeñas piedras de afirmación. Me habló de cosas sencillas en del gouache que había aprendido a usar en su juventud, de un árbol que sembró y que todavía daba sombra. No inventó grandezas. Habló de hábitos que forjan carácter. Fue en esa sencillez donde encontré una solidez que me daba ganas de confiar. En la sala de espera, la tensión comenzó a vibrar cuando otras personas fueron llamadas por megafonía, los nombres sonaban y la gente se movía como en una coreografía que no había ensayado.
Vi a una mujer joven que lloraba en silencio, a un hombre mayo, golpeando con la punta del pie el suelo por la impaciencia. El lugar tenía una liturgia propia en la lectura de un número, la espera, el paso hacia la puerta, cuyas hojas se cerraban con un chirrido definitivo. Me sentí parte de esa liturgia y, sin embargo, con un papel diferente. Hoy no solo era una persona más en la fila, de alguna manera, mi historia llevaba la carga de un honor que quería recuperar. Fue entonces cuando lo vi. No estaba al principio. Entró sin hacer ruido, con la seguridad de quien no necesita anunciar su presencia. Gabriel apareció vestido con el traje que usaba para las ocasiones importantes, impecable, la corbata atada con una simetría que asustaba. Venía acompañado de Rodrigo, su colega, el que siempre parecía mezclar la lealtad con la prudencia. Gabriel saludó con esa sonrisa que no alcanza los ojos y que tanto me hirió en otras ocasiones. Caminó hacia la recepción como quien posee el edificio. Esa manera de ocupar el espacio me recordó todas las veces que cedí sin darme cuenta. Pasó junto a nosotros con una rapidez calculada y sin mirarme a los ojos. No preguntó cómo estaba. Se limitó a pronunciar mi nombre con un tono que quería sonar neutral, pero que traía alarde. Estela, Giju, veo que has decidido asistir. Su voz llenó el vestíbulo como una ráfaga. Noté que algunas personas voltearon. Gabriel se detuvo unos pasos adelante, se giró y añadió sin compasión: sería mejor si firmara lo que le propuse. Así evitamos problemas. La sala contuvo un ruido móvil en susurros, miradas que se cruzaron. Me sentí pinchada por la humillación que buscaba arrastrarme hacia un rincón. No era solo la carta, era la alegación encarnada. La exigencia de que yo renunciara a mi derecho, a mi casa, a lo que había construido con mis manos. No pude quedarme en silencio. No era un acto de orgullo vano, era una defensa de la dignidad que me pertenecía. Me levanté y hablé con voz que no esperaba que sonara firme. No voy a firmar nada que no haya leído con asesoría, dije, y no voy a renunciar a mi casa por la presión de una conversación en un pasillo. Gabriel frunció el ceño. Sus labios dibujaron esa sonrisa de quien cree que con su poder basta para cerrar una discusión. Rodrigo detrás de él movía la cabeza, en un gesto que intentaba suavizar los bordes del conflicto, como quien sopesa las consecuencias de una guerra menor. Entonces, algo que no esperé, sucedió. Don Silverio se incorporó con lentitud y, con una calma que no buscaba llamar la atención, habló al pasar junto a Gabriel. Permita que le diga algo, caballero, dijo. La dignidad no se negocia en un pasillo. Gabriel lo miró con desdén, apenas vestido de sorpresa por la intromisión de un desconocido. No dijo nada en ese momento, pero en sus ojos se dibujó una sombra de molestia. Rodrigo, por su parte, mostró una inquietud que me pareció más humana que la actitud fría de Gabriel. La tensión se palpó en el aire. Yo sentí que una pequeña ola de alivio me atravesaba, no por el viejo que hablaba, sino porque alguien, aunque no me conociera, había tomado una postura a favor de la decencia. Fue un alivio que me dio coraje para sostener mi mirada. Gabriel, por primera vez en mucho tiempo, pareció necesitar medir su fuerza. Nos llamaron a una sala contigua. Al cruzar el umbral, noté como el ruido de la sala de espera quedaba atrás, y el silencio cambiaba a una seriedad más precisa. Don Silverio caminó a mi lado, y en el instante en que nuestras manos se rozaron, sentí que llevaba un peso menos. Íbamos hacia una disputa que prometía ser larga. No sabía aún cómo iba a girar todo aquello. No imaginaba el alcance de la presencia de aquel hombre de sombrero. Por entonces, solo percibía que ese día mi historia había tomado un curso distinto al que esperaba, y que un gesto tan pequeño como ayudar a un anciano en el autobús empezaba a delinear un camino extraño y, de algún modo, esperanzador. Caminar por esos pasillos fue como atravesar distintos niveles de una antigua casa. Cuadros en las paredes que hablaban de resoluciones pasadas, puertas con números que parecían marcar destinos. A mi alrededor, los murmullos se volvieron más contenidos. La gente se apartaba con la obediencia de quien reconoce que en ese lugar no todo es opinión, que hay normas
y papeles que piden respeto. Don Silverio iba en silencio, y yo me preguntaba, en el espacio íntimo entre pensamientos, ¿quién sería en realidad aquel hombre? Había en él una sobriedad que no se compra ni se finge con corbatas. Era una clase de autoridad que sin estruendo llenaba el aire. En la antesala, unas sillas de plástico alineadas al muro y un dispensador de agua completaban la escena. Nos sentamos, puse la documentación sobre las rodillas y la miré como si fueran mapas de un territorio que aún no comprendo del todo. Miré la tarjeta de identificación que me solicitaron al entrar, mis datos, el sello, la hora. Sentí la realidad con una nitidez que daba vértigo. No mucho después, una voz por el megáfono anunció el número de sala. El anuncio sonó formal y neutral, pero en mi cuerpo tuvo el efecto de un latigazo a Enera. El momento de pasar a la escena pública. Me incorporé con la documentación en la mano y don Silverio también se levantó. Al vernos caminar hacia la puerta, la gente que esperaba nos miró con curiosidad. Algunos reconocían en la actitud del anciano algo que no podían nombrar. Otros simplemente miraban. Cuando abrimos la puerta de la sala, una corriente de aire frío nos golpeó leve, como si el edificio quisiese recordarme que aquí las palabras pesan. La sala era más grande de lo que imaginé, a una mesa central. Variaus Silaus, una tarima donde más tarde se sentaría el juez. Había ya unas cuantas personas que ocupaban los asientos, y al fondo encontraría mi destino en una mirada, en una palabra, en un acto que todavía no se había creado. Apenas nos entramos noté una figura que no esperaba y sentí el pulso subir. Allí, junto a la mesa de los abogados, Rodrigo murmuraba con alguien que hacía apuntes. Gabriela aún no se veía dentro, y me pregunté si había llegado antes. El silencio se abrió con un rumor de pasos. Me acomodé, tratando de ordenar la documentación y mi respiración, y pensé en lo último que había dicho don Silverio en la sala de espera. En la dignidad no se negocia en un pasillo. Pensé en la palabra diamante y en la sensación de que quizá, justo quizá, mi historia no iba a rozar la derrota sin pelear. No sabía entonces que la presencia de aquel anciano iba más allá de la amable compañía de un desconocido. No sabía que, por las vueltas del mundo y de la vida, su nombre y su pasado iban a resonar dentro de esa sala de una manera que descolocaría a quienes creían las jerarquías inamovibles. Lo que sí sabía era que, por primera vez en semanas, sentía que no todo dependía solo de mis fuerzas, y que, a veces, la providencia se cuela en la simplicidad de un gesto, una mano que se ofrece sin calcular el retorno. Me coloqué la chaqueta encima de las rodillas y esperé, con el pulso que se iba convirtiendo en claridad. El público tomó asiento. Las hojas se acomodaron en la mesa. La puerta se cerró con un discreto golpe. Todo estaba dispuesto para que la escena se abriera, y mientras el murmullo se apagaba, me aferré a un pensamiento simple y resistente: Ión, que ayudar nunca es insignificante. Si esta historia te está tocando, suscríbete y cuéntame en los comentarios si alguna vez un gesto cambió también tu vida. La puerta de la sala se cerró detrás de nosotros con un golpe que sonó más firme que el que esperaba. El juez todavía no entraba. En su lugar, flotarían un presagio de formalidad, el secretario con su blog, una fila de sillas para los testigos, el silencio que pesa más que cualquier conversación. Me he sentado en un lado de la mesa, con los papeles muy apretados contra el pecho, como si fueran el último bastión entre yo y la vulneración. Don Silverio se colocó a mi lado con la misma naturalidad con la que en el autobús había recogido mi mano. No habló, no hacía falta. Gabriel apareció con su paso medido, acompañado de Rodrigo y de dos hombres que parecían colegas del bufete, con carpetas en las manos y miradas prácticas. No me saludó, no me miró. Al encontrar su sitio, dejó caer la corbata como quien ajusta una armadura que espera prometerle seguridad. Su voz, al dirigirse al juez, fue clara, profesional, la de quien ha ensayado argumentos y ha aprendido a sostenerlos sin temblar. Escuché las palabras formales en petición, fijación de audiencia, reclamaciones sobre el bien. Todo ello sonaba a trámites. Para mí,
encerraba un riesgo de despojo, de perder lo que había cuidado con manos laboriosas. El juez entró finalmente un hombre de mediana edad, gesto adusto pero no cruel, que saludó y se sentó. Hizo una breve revisión de los expedientes mientras el murmullo se extinguía, como si alguien hubiese dado una orden sutil. Nos llamó por nuestros apellidos. Gabriel habló primero, con una enumeración de motivos que pretendía ser concisa. Yo respondí con la serenidad que me pude preparar. Expliqué mis aportaciones, desmonté con calma algunas aseveraciones que cruzaban medias verdades. Pedí que se considerase la vivienda como un bien ganado, en parte por mi trabajo, no quería dramatizar. Quería ser convincente con hechos y no con lamentos. En un momento de la exposición, Gabriel insinuó que yo aceptara una solución amistosa para evitar costes y fastidios. Su propuesta sonaba como una invitación a renunciar. Sus palabras cayeron como pinchos. Sentí la incomodidad en el aire. No era solo una cuestión de mi casa, sino de la forma en que me colocaban en un rol diminuto, un papel que yo no había pedido. Entonces, de un modo tranquilo y con la serenidad que parecía tener el don de transformar atmósferas, don Silverio pidió la palabra. Lo hizo sin alzar la voz, sin dramatismos. Su petición fue simple, en que se le permitiera decir unas breves observaciones. El juez, curioso, asintió. El murmullo de la sala permitió que se escuchara cada sílaba. Con su permiso, señoría, dijo, he escuchado la exposición y me gustaría añadir una observación. Su acento revelaba años de costumbre con discursos públicos. Sus palabras tenían la cadencia de quien pone experiencia por delante de la impaciencia. En la sala se creó un silencio atento. Gabriel frunció el ceño, claro, como quien detecta que algo le puede ser adverso. Rodrigo apretó los labios. El juez le hizo espacio con un gesto que denotaba respeto por la persona Mayo R. Hace años tuve la responsabilidad de fundar y dirigir una firma de abogados, dijo don Silverio, sin necesidad de adornos. Hoy, en la vejez, no estoy para litigar, ni para dar lecciones, pero sí para recordar algo esencial, la dignidad de las personas y el deber de practicar la justicia con humanidad. No dijo más que lo necesario, pero bastó. Un murmullo, apenas respirado, corrió por la sala. Para muchos en el edificio, su nombre despertó ecos, el que había sido sombra y sostén de procesos, el que había visto la fragilidad de muchas familias y la fuerza de otras. El juez lo miró con más interés. Gabriel, por segunda vez en la mañana, reconoció en los ojos del anciano una autoridad que le era incómoda. No era una amenaza legal en el sentido técnico. Era la presencia de alguien que conocía los códigos del oficio y a quienes lo ejercían. Don Silverio no usó su autoridad como arma. Habló de principios, recordó, con una voz que no buscaba reproche, sino memoria, que los tribunales no solo deciden sobre cosas, sino también sobre el modo en que los seres humanos son tratados. Afirmó que el respeto a la persona no debe ser moneda de cambio por una firma bajo presión, y terminó con una frase sencilla, que a mi entender pudo equilibrar la balanza más que cualquier artículo de ley. Hay obligaciones que no se arreglan con acuerdos de pasillo. Es necesario que la justicia sea también restauradora y que la verdad sea valorada sin atropellos. Aquello no fue un golpe judicial, fue una intervención moral que hizo tambalear el edificio de seguridad que Gabriel había construido alrededor de su argumento. Los colegas que lo acompañaban se miraron entre sí en esos segundos. La fortaleza del discurso frío de Gabriel perdió algo de su brillo, no porque se hubieran revelado fallos técnicos, sino porque alguien en la sala recordaba que la reputación de un bufet no se sostiene solo con victorias legales, sino con ética profesional. Gabriel, por primera vez desde que inició el trámite, vaciló. Se le notó en la postura el mentón, antes firme. Buscó un apoyo que no encontró. Rodrigo inclinó la cabeza y murmuró algo que yo no capté
del todo. Uno de los colegas de Gabriel se acercó discretamente y habló al oído de su cliente. Pude ver cómo la discusión entre ellos era pragmática, calibraban daños, posibilidades, la exposición pública de un conflicto que, de prolongarse, podía deteriorar la imagen que ellos custodiaban. No hubo un estallido teatral, hubo, en cambio, una retirada estratégica. Gabriel aclaró la garganta, lanzó una mirada que intentó parecer ecuánime y pidió un receso para conversar en privado. El juez lo concedió. Nos pidieron que saliéramos al pasillo. El pasillo olía a café recalentado y a papel viejo. Un grupo de personas se había agrupado. ¿Cómo se agrupa quien espera una resolución que le confirme que la vida puede seguir? Al salir, Gabriel se detuvo frente a mí. No le vi la intención de hablar en público. Esto fue un intercambio a media voz, con la tensión arrastrando cada palabra. Estela, Giju, podemos resolver esto sin necesidad de espectáculo. Firma, y nos ahorramos el trámite. Su propuesta sonaba ahora más apresurada que segura. Le contesté con calma, la misma que había logrado en la sala. No voy a firmar nada que no haya visto con asesoría y que respete lo que he aportado. No es por espectáculo, es por dignidad. No esperaba una epifanía en su gesto, ni una lágrima. Esperaba que la conversación, mínima, declarase una línea que yo no estaba dispuesta a traspasar. Pero lo que ocurrió fue otra cosa, un momento de fisura en su armadura. Gabriel apartó la mirada, y bajo esa máscara de seguridad, August sí quebró. Fue apenas un temblor en la voz, cuando dijo, no quiero destruirte. Fue la frase más humana que me había dirigido en meses. No era una disculpa, no tenía que serlo. Era la confesión de que había calculado la ruptura como un método, no como un dolor compartido. No la acepté como bálsamo, pero sí la tomé como una evidencia de que, por debajo del orgullo, había un hombre enfrentando su propia rendija. Mientras nos observaban, don Silverio se acercó. No intervino con palabras duras. Saludó con cortesía a Gabriel y con una mirada que abarcó lo sucedido. Dijo algo que a mí me pareció un guante tendido, aunque seco en su formulación. En los pasillos se discuten muchos asuntos que deberían resolverse con menos prisa y más honestidad. Si hay algo que pueda facilitar un acuerdo equitativo, considero que es mi responsabilidad indicarlo. No ofreció soluciones mágicas ni promesas. Ofreció una puerta, habló con un colega del tribunal y propuso una mediación con presencia de asesoría para ambas partes. Una alternativa que permitiría revisar con detalle las pruebas y las aportaciones. El juez, que miraba con interés la componenda de los profesionales, consideró la posibilidad y aceptó darle una vuelta. Se trataba de ganar tiempo y con ello reducir el desgaste en algo muy verdadero en los procesos que, cuando se alargan, contagiaban a Majurau. Cuando regresamos a la sala, la tensión había cambiado de color. Ya no olía a inminente apoderamiento, sino a negociación con posibilidad de respeto. Gabriel hablaba de condiciones. Rodrigo susurraba estrategias. Para mí, la presencia de don Silverio había hecho de la escena algo menos hostil y más humano. No era un milagro, era la consecuencia de su autoridad moral una reputación que, en el mundo jurídico, pesau ipsilon obligau. En ese peso, Gabriel encontró la limitación que le faltaba. La resolución fue sencilla. Desde la formalidad ANSE fijó una vista de conciliación, con la posibilidad de presentar pruebas y con un plazo razonable para que yo buscara asesoría. No perdí la casa en ese trámite, no ganó Gabriel por la prisa. Me sentí como quien respira por primera vez, después de un nudo en la garganta. No era la victoria total que quizá mi miedo había dibujado en la noche, pero sí era un respiro que me permitía recomponer mis pasos. Después de todo aquello, don Silverio me pidió que lo acompañara a la salida. Le seguí, sin prisa, con la sensación de que aquel hombre era mucho más que un acompañante de autobús. En la puerta nos detuvimos bajo un sol que golpeaba suavemente y que, por primera vez en la jornada, me pareció amable. No puedo hacer por usted lo que usted debe hacer por sí misma, me dijo, pero puedo acompañarle para que lo haga con más claridad.
Me ofreció su tarjeta. No era una tarjeta rimbombante. Tenía su nombre, una dirección y un número de teléfono. En la esquina figuraba el nombre de una fundación muy discreta que trabajaba asuntos de acceso a la justicia y apoyo a mujeres en procesos similares. Se la guardé con cuidado, como quien recibe un objeto con responsabilidad. Si necesita referencias o que alguien la escuche, continuó, dígame. No soy un juez que sentencie la vida de nadie, pero sí creo que a veces la voz adecuada, en el lugar preciso, puede cambiar cómo se miran los hechos. Le di las gracias, sentí que en mis mejillas se mezclaban alivio y una emoción que no sabía nombrar. Le ofrecí una taza de café. Él aceptó. Una conversación corta, nos sentamos en un banco de piedra, y entre sorbo y sorbo, me contó pequeñas historias de su vida, cómo llegó a hacer aquello que hizo, cómo había descubierto que los procesos no son solo papeles, sino personas. Compartió anécdotas sin ostentación, del modo en que se tropieza con la ética y uno se levanta. Me contó, también, que había conocido situaciones parecidas a la mía, y que, en varios casos, una intervención a tiempo había evitado daños mayores. No se jactó de haber corregido injusticias. Relató, con sencillez, momentos en los que la presencia de alguien hizo que las partes escucharan. No dijo que sin su intervención Gabriel hubiera perdido todo. Dijo que la prudencia y la reputación tenían efectos reales. Para mí, su relato fue una confirmación de que la bondad que había tenido con él en el autobús no era ingenua. Tuvo un eco, una reciprocidad que, aunque no asegure resultados, inclina las probabilidades hacia el bien. Volví a casa esa tarde con la sensación de que algo se había cambiado en mi interior, no solo porque la vista se había convertido en una posibilidad menos agresiva, sino porque, en algún nudo oculto de mi identidad, se había abierto una rendija por la que podía colarse la esperanza. En el camino, pensé en la palabra diamante que él me había dedicado, recordé el brillo que puede surgir de la presión y el tiempo. Sentí que mi trabajo, mi paciencia, mi entrega, merecían ser reconocidos como valor y no como un simple recurso para explotar. Esa noche, dormí pocas horas, pero con una calma distinta. Antes de acostarme, encendí una vela pequeña en el salón, la única que tenía de vez en cuando. Me arrodillé junto al sofá como si fuese un altar mínimo, y dije una oración breve. Al Señor, gracias por quien se ha cruzado hoy. Dame fortaleza para seguir con dignidad. No pedí soluciones fáciles. Pedí claridad para reconocer mis pasos y para sostenerme en aquello que creo justo. Fue una oración humilde, sin promesas grandilocuentes, solo un diálogo con la fragilidad del corazón. Los días siguientes estuvieron llenos de diligencias que parecían monótonas, pero que en realidad eran piezas de un rompecabezas. Llamadas a la fundación que figuraba en la tarjeta, reuniones con un abogado de la fundación que me explicó con paciencia el proceso de conciliación, la recopilación de facturas y comprobantes de las aportaciones al hogar. Cada una de esas tareas me devolvía un poco de poder sobre mi propia vida. No era el poder que compacta a otro bajo una orden, sino el poder que viene de saber que mis actos tienen valor y que puedo presentarlos de forma razonada. La ciudad, por su parte, fue recuperando su pulso normal. La panadería de la señora Marta siguió abriendo a la misma hora. El vendedor de periódicos todavía ofrecía sus ejemplares con la misma voz rasposa, pero algo había cambiado en las miradas que me cruzaban. No es que la gente me felicitara, simplemente algunos gestos cotidianos se hicieron más cálidos, un saludo más prolongado de la vecina, que antes solo decía buenos días por rutinad. La niña del cuarto de enfrente, que me prestó una sonrisa sin motivo aparente, fueron pequeñas restituciones del mundo. En la cita de conciliación, el ambiente fue más templado. Gabriel llegó, Rodrigo también, y los abogados se dedicaron a poner sobre la mesa lo que era pertinente en las facturas, las pruebas de pago, las aportaciones del hogar. La mesa no resolvió todo, no era la escena de una novela donde se compacta la verdad en un clímax. Fue una negociación larga, con pausas y momentos en que el corazón se me hundía de nuevo. Pero había una diferencia enorme
Yo no estaba sola. Don Silverio no estuvo en todas las sesiones, pero su tarjeta y su intervención inicial habían abierto un cauce. Además, la Fundación puso a mi disposición asesoría que me sostuvo con argumentos y serenidad. Hubo momentos en la negociación en los que el rostro de Gabriel delataba una fatiga que ya no fingía. Cuando mi abogado exponía con claridad mis aportaciones, cuando presentábamos comprobantes que mostraban noches de trabajo y gestos que nunca fueron la nota principal de nuestra casa, Gabriel no encontró la exactitud para contradecir de forma sólida. No hubo, al final, un desplome dramático. Hubo un reconocimiento lento de que la pelea por lo que yo había hecho y cuidado no podía resolverse con disminuciones de mi derecho. Gabriel ofreció fórmulas que, aunque quisieran presentarse como género esa es, en la práctica no me devolvían el reconocimiento que buscaba. Tras muchas horas, acordamos una resolución que protegía mi derecho de conservar la vivienda y que definía una compensación razonable por gastos pasados. No fue una victoria total en el sentido de vencer a otro. Fue una restitución de una porción de la dignidad que me habían intentado despojar. Al salir de esa vista, sentí que el aire tenía otro sabor. No fue la euforia del triunfo, sin heridas, fue algo más profundo. La recuperación de una voz y la confirmación de que la justicia, cuando se ejerce con presencia humana, puede restaurar en parte lo que el desprecio intentó quebrantar. Nada de esto hubiera sido posible sin la suma de varios factores en mi decisión de no ceder: la asesoría adecuada, la persistencia de la Fundación y, sin duda, el gesto de aquel día en el autobús. No quiero que nadie crea que mi historia es la fórmula de una salvación exterior. Siguieron habiendo días complicados, traslados de papeles, momentos en que la duda regresaba como una sombra, pero también aparecieron cosas concretas que me ayudaron a recomponer la vida. Un vecino me contactó porque necesitaba ayuda para la confección de cortinas para un pequeño negocio. Una amiga de la parroquia me ofreció apoyo para pintar la casa. Y, sobre todo, llegó la sensación de que no todo lo que había dado por amor me convertía en algo vulnerable a perder. Tenía derechos y sabía cómo reclamarlos. Pasaron semanas antes de que pudiera agradecerle a don Silverio con calma. Le llamé y le propuse un café. Ana aceptó. Hablamos largamente. Me contó de su familia, de cómo había perdido en la vida cosas que le hicieron aprender a cuidar la verdad más que acumular poder. Me dijo que se alegraba de haber estado en el autobús ese día, porque en su juicio hay muchas formas en que la providencia se manifiestan a veces, a través de un gesto, otras, a través de una presencia que recuerda la ética. Me dio la razón en una cosa que todavía me cuesta aceptar, en que la bondad no se practica para recibir, sino porque nos hace mejores para cuando las pruebas lleguen. Recuerdo que le pregunté por qué había intervenido. Su respuesta fue simple, casi obvia: porque no soporto ver que se negocie con la dignidad de las personas. No siempre actúo, pero cuando creo que debo hacerlo, lo hago. No añadió nada de grandeza, no, lo necesitaba. Me habló de su propia fragilidad, de noches en las que dudó y de días en que se arrodilló para pedir perdón. Fue en esa humildad donde encontré la verdadera dimensión de su acción. No era superioridad moral, era responsabilidad. Un tiempo después, recibí una carta. Era la notificación de la resolución que ratificaba lo acordado en la conciliación. Me temblaron las manos cuando la abrí. Aquella página contenía la formalidad que confirmaba que la casa era mía y que mi aporte había sido debidamente tenido en cuenta. Lloré en silencio, no por el documento en sí, sino por el reconocimiento tardío de un valor que nadie había querido ver. Guardé la carta en una carpeta y la coloqué en un lugar visible en mi estudio, como quien pone una espiga de trigo para recordar el trabajo hecho. La vida, después, fue una recomposición lenta. Arreglé las cortinas que tanto habían significado. Cosí un trozo del mantel que había heredado de mi madre. Cociné receta que ella me enseñó y que nos unía
en sabores. Fue terapia de manos y de memoria. En esos actos pequeños, hallé la paz que no se consigue con resoluciones judiciales. La paz de quien reconoce su propio valor y lo celebra con su cuerpo. Con el tiempo tuve la oportunidad de ver a Gabriel de nuevo, pero ya no en la grieta del conflicto. Nos cruzamos en la escalera del edificio una tarde en que la lluvia interrumpió la ciudad. No hubo palabras largas. Él me miró, y hubo en su rostro una mezcla de cosas en cansancio y algo que parecía remordimiento. Interpreté sus silencios como el resultado de su propia caída de la torre que él mismo había construido. No. Busqué su disculpa, no la necesité para seguir. Me bastó con saber que el ciclo que nos había llevado al juzgado había terminado y que, en mi casa, las cortinas seguían colgadas. En los meses posteriores, apoyé a la fundación que me había acompañado con pequeñas tareas, no en sentido económico, sino con tiempo y con la experiencia. Ofrecí coser gratuitamente algunas cortinas para mujeres que atravesaban procesos, compartí mi historia en un encuentro de voluntariado y escuché otras voces que, como la mía, habían tenido que reclamar su lugar. Descubrí que mi experiencia podía servir para que otras personas encontraran la fuerza que en su inicio me pareció escasa. Fue entonces cuando entendí, de forma profunda, la idea de que la bondad no es un acto aislado, sino una semilla que puede germinar en comunidad. Un día, en una reunión de la fundación, alguien me preguntó por qué había actuado en el autobús. Conté, con honestidad, que no lo pensé mucho. Simplemente me levanté y ofrecí mi ayuda. Pero confesé también que, en el acto, sentí miedo, no por el gesto en sí, sino por las consecuencias de ser visible. Le dije al grupo que me daba la sensación de que había recuperado algo que había dado sin que me lo devolvieran a mi voz. Y añadí que la voz se enamora de la justicia cuando descubre que otras voces también la sostienen. Al terminar la charla, una mujer se acercó, me dijo que había pasado por situaciones similares y que mi relato la había animado a solicitar ayuda. Me dio las gracias como si mi historia fuera un puente. Y yo, por un momento, fui consciente de que las historias hacen obras, acercan, sirven de espejo, animan a realizar actos valientes. Comprendí que aquello que supe hacer en el autobús, una mano que se ofrece sin calcular el retorno, había generado una cadena que yo no controlaba, pero de la que formaba parte. De vez en cuando, me siento junto a la ventana del salón y miro las cortinas que con tanto esfuerzo confeccioné. A veces me sorprendo, sonriendo. Recuerdo la textura del bastón, la voz pausada de don Silverio, la mirada fría de Gabriel, las papeleras del juzgado. Me detengo en las memoras de las noches de trabajo, en los momentos en que pensé que la entrega era sinónimo de pérdida. Y pienso que no, que la entrega tiene su propia alquimia, y en quien da con amor también se construye. He aprendido a no medir a las personas solo por su apariencia o por su posición en un momento determinado. He aprendido a ofrecer mi ayuda, aunque no espere nada a cambio. He aprendido que la dignidad no tolera regates y que la defensa de la propia valía puede ser honesta y firme, sin convertirse en violencia. Y he aprendido sobre todo que la providencia, si se quiere llamar así, a menudo se manifiesta por medio de personas que se cruzan en el camino con pequeñas acciones, una mano, una palabra, una presencia. Recuerdo una tarde en la que pasó por mi casa la vecina que antes soltaba chismes con la facilidad de quien tiene poco que perder. Trajo una tarta como quien lleva un gesto trivial. Hablamos de banalidades durante un rato y, al marcharse, me besó la mejilla con más ternura de la que hubiera supuesto. A veces las humillaciones se curan con la suavidad de los días, un saludo prolongado, un plato compartido, el reconocimiento público de que uno ha hecho lo que debía. Aún guardo la tarjeta de don Silverio en la cartera. No por necesidad, sino por gratitud. Su visita al juzgado no resolvió todo por arte de un nombre. Facilitó un giro que combinó ética, prudencia y presencia. Pero no quiero que nadie piense que la historia se reduce a una intervención heroica. Fue, en realidad, la suma de mi decisión, la asesoría correcta,
la intervención de organismos sensatos y la acción de alguien que supo poner la dignidad por delante. Fue, en definitiva, la consecuencia de una cadena de actos humanos que se coordinaron sin prodigio. Si algo quisiera dejar en claro, es esto: ayudar a alguien, aunque parezca pequeño, puede tener repercusiones que nunca imaginamos. Cuando me levanté aquel día para asistir a un anciano que subía al autobús, no planeé que fuera la llave de nada. Simplemente cumplí con una norma básica: tendé la mano. La vida, caprichosa y generosa, al mismo tiempo, se ocupó del resto. En lo personal, la experiencia me dejó cicatrices y dones. Aprendí a pedir ayuda sin vergüenza. Aprendí a proteger mis derechos sin sentir que denuncio un fracaso. Aprendí a sostener lo que me pertenece con ternura y decisión. Y, sobre todo, aprendí que no estamos solos. Hay personas que, por sorpresa, repiten la bondad que otro día ofrecimos sin pensar. Hay instituciones pequeñas que sujetan a quienes necesitan sostén, y hay gestos que devuelven honor. A veces me detengo a pensar qué habría pasado si no me hubiera levantado en el autobús. Quisiera pensar que hubiera encontrado otra forma de ayuda, pero la verdad es que no sé. Lo que sí sé es que en ese gesto se activó una cadena y que el mundo respondió en diversos frentes: legal, humano y comunitario. No fue un milagro, pero sí un tejido de voluntades que me devolvieron parte de lo que me querían arrebatar. Hoy, cuando paso por la parada del autobús donde comenzó todo, miro a los que suben y bajo la vista hacia quienes parecen necesitar una mano. A veces me sorprendo ofreciendo ayuda sin pensar, y no porque espere una recompensa, sino porque sé que una mano a tiempo puede ser la diferencia entre alguien que se rinde y alguien que sigue. Es un hábito, una disciplina de vida. Y cuando actúo así, recuerdo la palabra que don Silverio me regaló aquella mañana andiamante. La guardo no como título vacío, sino como recordatorio de que el valor existe, aunque a veces esté cubierto por polvo. Por último, quiero compartir una certeza con quien escuche esta historia. A la bondad no se agota cuando nadie la ve. Al acto de ayudar le bastan sus propias razones. Pero cuando alguien más la devuelve con justicia y responsabilidad, el resultado puede inclinar la balanza hacia la reparación. No es garantía de que todo saldrá perfecto. Es, simplemente, la posibilidad de no estar sola ante la adversidad. Si te ha resonado esta historia, compártela con alguien que quizá necesite escucharla. A veces, una historia es una cuerda lanzada a quien está a punto de caer. Y si te ha gustado, suscríbete para que podamos seguir compartiendo relatos que nos recuerdan lo que significa ser humanos con dignidad y con esperanza. Gracias por acompañarme en este camino.